Bueno, estamos de regreso aquí en Sin Medias Tintas. Ya está nuestro invitado de fondo en nuestro programa, Pedro Pablo Kuczynski. Le agradecemos la presencia. Mónica, hola Aldo, ¿qué tal? Una jornada intensa. Están con los ojos bien abiertos. Absolutamente abiertos. Y usted también, ¿no? Porque ha estado toda Más o menos. Pero además, temprano. respecto a los ojos bien abiertos, lo que debe tener es una especie de dolor de estómago después de haber visto la encuesta de la Universidad Católica con un porcentaje tan chiquitito. No. Si nunca había visto una encuesta que aparezca. Yo te digo una cosa. A ver. Anoche, en Piura, 22.000 personas en el estadio. 3 noches antes, en Chiclayo, 22.000 personas en el estadio. En Chimbote, 20.000. En Trujillo, 23.000. Pero no se refleja. En las encuestas su piso siempre era 5. Es muy raro, bueno, en 3.9. No, pero yo no voy a entrar en encuestas. Yo creo que todo eso está medio manipulado. ¿Por ¿Usted qué? considera que está direccionada? Absolutamente, pero no voy a hablar de eso. Ajá. No, ¿por qué? No Pero voy a nosotros hablar se de lo eso. estamos preguntando porque es parte de la lo interesante información. es que El jurado se ocupe de eso, que vean qué pasa aquí. ¿Pero en qué sustenta usted su sospecha que eso está direccionado, que está mal? Yo creo que hay gente que se beneficia con la caída de uno, la subida del otro. O sea, hay ¿Quién cocinada. se beneficia? ¿Toledo? Yo no voy a decir nada. Entonces, ¿para qué me has invitado? No, Para no decir nada. vamos a hablar de temas de De fondo. fútbol, de Super Bowl. Vamos a claro. hablar Bueno, de ¿no temas creen las de fondo. encuestas? No, sí, yo creo que las encuestas, cuando uno se acerca a la elección, sobre todo la de apoyo, si la de apoyo no se ha equivocado mucho en las últimas elecciones, pero en el último mes. Veamos lo que pasó en Colombia hace poco. Claro, ¿no? eso es un ejemplo con el tema de Antanas Mocos. Un mes antes de la elección, mi amigo Juan Manuel estaba en 28 y luego el cambio, Mocus sí, en sí. 30. Y Bueno, cambió, vamos ¿sí? a las preguntas. Vamos entonces. a cosas de fondo. Vamos a cosas de La fondo. reestructuración azucarera. Eso es una cosa que me ha sorprendido mucho ver a Pedro Pablo Kuczynski diciendo que se extienda la protección a las Bueno, no, la azucareras. protección ha pasado? patrimonial es palabra código para dar tiempo para una buena reestructuración Mira, ¿cuántos años financiera. estamos en eso? Y No, ha no, no, no. funcionado. Lo que pasa es que la reestructuración ha empezado en el último año y medio. Ahí Pomalca ha empezado a pagar impuestos. Todavía debe muchísimo. Debe, claro, pero me sorprende, veamos ¿por qué cuáles son los impuestos por qué al- no A se ver, a hace, ver. por qué no se quiebra, ¿Cuáles son? se vende en una de las empresas? ¿Qué cosa le deben? Le deben a Esalud, le deben a la SUNAT, ¿qué Proveedores. cosa? Y a proveedores. Como muchos otros le deben a la SUNAT. Sí, claro. Si usted llega a ser presidente, ¿qué haría? ¿O qué va a mantener? ¿Esta No, protección? yo les he prometido a los trabajadores que para el 25 de diciembre el caso de estas 4 azucareras que tienen 26.000 hectáreas en Lambayeque, es más grande que Casagrande, se va a arreglar de una manera u otra y ellos van a tener sus Pero eso de sus una manera u pensiones otra, aseguradas. digamos, es algo ambiguo, finalmente. No es nada ambiguo. Las 4 tienen estructuras similares. Pero ¿por qué no se hizo eso en el gobierno de Toledo? Porque esto tiene años, la No, protección. sí se hizo mucho en el gobierno de Toledo. En el gobierno de Toledo yo agarré, siendo premier, invité a los que querían a presentarse en bolsa y comprar las acciones del Estado. Y las compró Gloria, Pero esto no es que una hoy tiene Sí, Casa claro. Grande. Pero esto no compró es la una Casa protección Grande. como indebida, que un grupo económico se beneficia, que el grupo Oviedo, el otro grupo Huancaruna. ¿Por qué tenemos que el resto de peruanos El grupo bancarnos eso? Huancaruna no tiene nada de Pomalca, tiene un poquito de... Pero maneja Pomalca. O sea, ¿por qué proteger a un grupo, ¿Por qué proteger a un grupo? Todo en el mundo le relación o en pediría a mí detrimento también, de claro. otro? Eso es. No. Demos marcha atrás. A ver. Marcha atrás. Primera, segunda, marcha atrás. Sí, a una vuelta Pero no de fuga. neutro, ¿ah? No, marcha atrás. Sí. ¿Qué está pasando? En estas 4 empresas la estructura es similar. 1/3 trabajadores, 1/3 gobierno y 1/3 otros. En el caso de Pomalca, ese tercio otros está en manos de un señor Oviedo, que yo lo he conocido por ahí. En el caso de Tumán es más o menos parecido. El caso de Cayaltí es un poquito distinto porque el gobierno controla
todo. Claro, hubo esta operación que no Claro. fue muy afortunada, Y ¿no? Cayaltí, que se hizo en el claro. gobierno de Toledo. Claro. La entrada a Cayaltí con Cofide. Bueno, eso lo hizo Cofide, yo no tuve nada que ver con esa operación. Y el grupo de Pucallá, eso está en manos del Scotiabank, ¿no? El Banco Scotia. Pero Ahora- el gobierno del Estado vende su porcentaje y se acabó, no tiene por Cambiando, vamos, Y hay que licitar ese porcentaje. Pero lo único que yo le he dicho a los trabajadores es hagamos una cosa donde ustedes van a tener su ONP, su cosa. Cambiando de tema. ¿no? Y lo mismo que salud, lo mismo que la SUNAT. El plan Brady arregló la deuda del Perú. Y ahí yo quiero todos preguntarle se una cosa bajaron distinta, un porque si no se poquito. nos van a ir los minutos y quiero preguntarle No, varias tenemos cosas. media hora. Media hora, quiere Estamos una hora. sobrados, Estamos el sobrados. tiempo que quieran. Qué bueno, qué bueno. Y además lo bueno de esta entrevista es que no sale ahí que yo tengo 67% y la otra tiene 33%. Y Eso lo ha asustado, Y ¿eh? no sabemos de Es que qué ese cosa 67 están de hablando. repente Pero lo ya, anima, vamos pues. a la pregunta, vamos a la al pregunta. tema. Por ejemplo, el tema Toledo. Usted ha apuntado directamente a Toledo, usted lo conoce bien a Toledo, él está primero, digamos, en las Sí. encuestas, Está muy primero. sí. muy primero en las encuestas. Usted ha planteado un debate que él, la verdad, lo ha ninguneado porque ha dicho que usted de este tamañito, pues no se va a poner a Que fue debatir. su jefe. ¿Qué, o sea, digamos, por qué él no debería gobernar nuevamente el Perú y usted pretendería gobernar si ha sido parte del mismo Bueno, gobierno? vamos a A ver ver. un poco qué pasó aquí. A mí se me pidió en el año 2001 que yo me encargara de la economía. Aquí está. Vine a hablar contigo y abrimos la caja, no había nada. No habíamos crecido en 3 años. Estábamos fregados. Pasan 5 años, yo no estuve de ministro todo ese tiempo, pero estuve el 60% del tiempo. Hubo otros ministros distinguidos, Jaime Quijandrías, Zavala, Silva Rueta, etcétera, pero sobre todo hubo el equipo del MEF. Yo motivé al equipo del MEF y arreglamos la cosa. Y le entregamos al ¿Qué siguiente gobierno. participación tuvo Toledo en ese arreglo de cosas? Él Soporte tuvo- como economista. No, él era el presidente de la República. Toledo tuvo una gran virtud y es que uno podía pelearse con él y él escuchaba. Pero a veces había peleas, pues como lo hay en todo gobierno. Yo he sido ministro de Belaúnde también. ¿Y por qué la gente tendría que escoger, digamos, a alguien que ha sido ministro, en todo caso, por las propias palabras de Toledo, empleado y no al Porque- jefe? No. Él Usted es, mismo, él porque es usted mismo lo ha dicho, candidato son hoy, sus yo palabras. soy candidato hoy. Los dos somos candidatos. Yo lo ayudé, él me ayudó, trabajamos juntos. Punto, terminado el incidente. Yo creo que yo haría un gobierno súper ordenado, transparente, donde no habría O sea, un ninguna gobierno mejor duda. que el que lo haría él. Bueno, obviamente si estoy diciendo eso, pienso que lo haría mejor. Ahora, una persona el otro día me dijo, si entrevistas a PPK, hazle una pregunta de mi parte. Ser presidente Ya. de todos los peruanos es tener un compromiso con todos los peruanos. Y yo no sentí, me dice esta persona, que PPK lo tuvo durante la reconstrucción de Ica, cuando se negó a integrar el directorio de Forsur. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estuvo Lo el directorio que cuando pasó- el país estaba realmente en un problema muy serio? Claro, ¿qué pasó? Alan García, el presidente, invitó a un grupo, Pepe Klimper, a mí, Julio Fabre, que fue el presidente de Forsur. A los 2 días la Contraloría dijo que éramos funcionarios públicos, ¿no? Y que teníamos que dejar las otras cosas que estábamos haciendo, que teníamos que declarar todos nuestros bienes. Yo salí de Premier en julio del 2006 con 64 acciones de investigación. Yo dije, yo no vuelvo a hacer eso, yo no soy funcionario público. Pero no era un momento de poner el pecho, había habido un terremoto, se necesitaba yo le sacar dije a toda Julio, mucha gente adelante. vámonos a Ica, ahí yo te acompaño. Si lo hacemos desde el edificio de Petroperú, a larga distancia no me interesa. Señor Kuczynski, usted ha dicho que va a aumentar en su plan de gobierno, ¿no? Remitiéndonos a su plan de gobierno a los 25 compromisos que tiene usted aquí, que lo hemos revisado.
va a aumentar de manera significativa a los maestros, a la policía, Fuerzas Armadas, médicos, enfermeras. Es una panacea maravillosa y va a exigir mayor eficiencia. Pero también ha dicho que va a bajar los impuestos de manera progresiva de 19% a 15% del IGB. ¿Le parece, un economista como usted, de la talla usted, le parece esto responsable? Por un lado, aumento de sueldos y por otro lado, una rebaja básicamente, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Yo creo que en el Perú tenemos que aterrizar en la modernidad. Estamos en el mercado laboral, en los impuestos en la edad de piedra. Aquí se piensa que se sube la tasa del impuesto y se recauda más. Es completamente al revés. Es lo que está pasando hoy, ¿no? No. O sea, ¿de dónde se saca? ¿Cómo se financia? Seguimos estancados en 15% del Producto Bruto es la recaudación. ¿Usted cree que viene que bajando impuestos se recauda más por esto de la curva de Laffer? O sea, ¿usted no cree, solo eso. como ha pasado con los espectáculos estos... Mira, yo tengo dos experiencias cuando fui ministro de Economía. Una fue quitamos el impuesto de solidaridad, que es una herencia del gobierno militar, que era 5% a la planilla. Un expolio total. Se subió de esa manera el índice de formalidad de 25% al 35%. Pero una pregunta de sentido común, si esto fuera factible, real, posible, cualquier gobierno estaría feliz en aplicarlo. Porque por un lado es aumentar los sueldos y por otro lado rebajar los impuestos. No. 19% de IGB es leonino. Yo estaba ayer en el mercado de Sullana, nadie... Pero lo subió el gobierno de Toledo, ¿ah? Eso se subió durante el gobierno de Toledo. Lo subió Silva Ruete. Lo subió Silva Ruete. No, yo no. ¿Y por qué no se bajaron impuestos en ese momento? Porque la caja estaba vacía, era muy difícil. Pero a veces cuando uno baja, ya hemos hablado ya, la curva de Laffer se recauda más. Bajamos el impuesto de solidaridad, bajamos el impuesto a la cerveza. ¿Le va a subir a las mineras? Totalmente. Le vamos a poner la regalía. ¿Qué va a pasar con la minería? ¿Va a poner una regalía más alta? ¿Va a haber un impuesto a las sobreganancias? La mayoría de las grandes empresas no pagan la regalía porque tienen contratos de estabilidad. ¿Cómo le ha caído este tema de Wikileaks, que lo ha puesto usted como un eficientísimo, digamos, asesor del tema de mineras? Eso es la opinión de un tipo que estuvo en una reunión con el embajador Strabo. Pero usted sabe que en política, digamos, el tema es de percepciones también. De repente la percepción de la gente dice, bueno, ¿cómo va? Wikileaks es un gas de un burro al aire, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué opinión es esa? Eso la escuchó en Piura en la mañana, esa expresión es muy está buena. No, pero regresemos al tema fundamental. Yo creo que para tener una economía donde la gente tiene trabajo, con pensión, con seguro, necesitamos facilitar lo que se llama la formalización, que no es la mejor palabra, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Eso con qué? ¿La ley MIPES, por ejemplo, bajando impuestos? ¿Por dónde? Pero la ley MIPES no ha funcionado muy bien. ¿Por qué? Pero si tuviera que dar un titular, digamos, en ese sentido, ¿qué cosa haría usted para eso? No, yo lo que haría es muy sencillo, es un plan en 3 o 4 partes. Primero, se baja el IGB progresivamente. En los 5 años, correcto. Segundo. Segundo, se le da a las empresas que toman más de 10% de trabajadores en su planilla una reducción tributaria de 5 puntos, que es un montón, de 30 a 25%. Tercero, se crea un sistema donde los nuevos trabajadores tienen seguro de desempleo. Los que ya están tienen sus ¿Cómo CTS. funciona? Antes de ir al corte, ¿cómo funcionaría ese seguro de desempleo? ¿Cómo se financia? Es facilísimo. Lo creó Bismarck en Alemania en 1884. Pero es oneroso, es caro. El problema que tiene Estados Unidos ahora con tanta los gente... estudios que hicimos con Pero ¿cómo? A ver, cuénteme, me van a descontar mi planilla, ¿cómo? Aterrice. 3%. De mi planilla. De tu planilla. Aparte de lo que me cobran ya hoy en día, ¿o me va a aportar otro? No, este es otro régimen. Ya no hay CTS. No, sí hay CTS para que los que ya lo tienen. No, del nuevo pues. El nuevo no tiene CTS, no tiene todas esas cosas. No tendría gratificaciones tampoco.
No, sí tiene las dos bonos, gratificaciones. Bonos, claro. Bonos. Bono, claro. O sea, no cambiaría en ese sentido. No. Bueno, muy bien. Y tenemos eso que te hacer- reduce la planilla en 18% y vamos a discutir con los empresarios de ese 18% cuánto se va a dar en aumento de sueldo y cuánto te vas a ahorrar tú. Muy bien, señor Cuchillo, tenemos que hacer una pausa. Vamos a regresar con usted y vamos a regresar también con las preguntas del público. Ya las tenemos a través del Twitter y del Facebook, así que no se olviden, ya volvemos Sin Medias Tintas. Bueno, regresamos con PPK y aquí estamos con las preguntas del público. Señor Jorge Fernando Medina Urbina. Señor Kuczynski, según las encuestas, ¿no le parece que el sancochado que ha formado no ha pegado, que en su caso la suma de las partes no da el producto total, ya que cada líder individualmente tiene más seguidores que ellos mismos y no se ha hecho una suma? ¿Cree usted eso? ¿Que el sancochado no...? Falta de coordinación dentro del sancochado. No, estamos trabajando bien. Sancochado desabrido, dicen Obviamente en las encuestas privadas que tenemos, las listas congresales tienen más aceptación que el candidato a presidente, pero estamos muy por encima de estas cifras que se publican hoy y mañana. Ahora, Henry Serna, otro cibernauta, pregunta lo que de alguna manera hemos preguntado, pero se lo vamos a insistir. Como una persona, dice, que ha trabajado para el régimen de Alejandro Toledo, venga ahora a despotricar contra él. Pero ¿Cómo yo se nunca explica he eso? despotricado contra Toledo. Toledo me dijo que yo no era muy necesario, que su gente no me quería, entonces chao, pues le dije. ¿Qué es lo que más le ha dolido? Que lo hayan ninguneado, digamos, en una... Me han ninguneado públicamente y eso es inaceptable. ¿Pero por un tema de orgullo o por un tema...? No, yo creo que el equipo que yo formé en el MEF y que mantuve en la PCM era un equipo de primera en la administración y un equipo que trabajó con otros ¿Usted cree que Kurt Burneo ministros. se ha portado mal con usted? Yo creo que Kurt Burneo es una buena persona, le piden, igual que mandan al sobrino de Ayaipoma a tacharme. No, eso está todo orquestado. ¿Pero por qué Perú Posible contra usted? ¿Lo quieren bajar a usted para subir ellos? ¿Usted la...? Bueno, ellos, no sé. Ellos no necesitarían hacer eso para tratar de subir porque están arriba. Ellos tienen un montón de plata. Miremos el canal y vemos ahí cosas que normalmente cuestan 300, 400 La venta de mil su dólares. casa no va a ser suficiente para hacer una campaña. Por lo menos se ha iniciado la campaña y vamos a subir, Henry y Fernando. Javier Nima, acá entró una pregunta de un señor Javier Nima, muchas gracias señor Nima. Pedro Pablo, ¿es usted o no lobista de las mineras? ¿Cuáles son sus labores privadas? ¿De dónde salen sus recursos? Yo trabajo para un fondo en Nueva York que obviamente me cortó el sueldo inmediatamente que anuncié mi candidatura. Y vivo de mis pensiones. Yo tengo una pensión del Banco Mundial. ¿Y qué comentario le merece eso? Me viene un poco a la cabeza. Esa nota de Wall Street Journal que salió hace un tiempo que decía que usted había traído a Hunt a una comida donde había estado Toledo y había Estaba de lobista, ¿no? Eso es lo que y dice. había estado también el señor Quijandría. Una nota Yo que no salió. estoy de lobista para nada. ¿Pero hubo esa comida efectivamente? Claro que sí la hubo. Yo no escondo nada. ¿Estuvo Toledo? Toledo pasó a tomarse un aperitivo. ¿Y se trató el tema del gas? No, lo que quería el señor Hunt era conocer a la nueva primera ministra del Perú. Y para alguien que va a poner... Beatriz Merino, me parece. Sí, Ya. para alguien que va a poner 3.000 millones en un país, pues es lógico que... ¿Pero usted quiera era el facilitador? No, yo le dije, mira, si tú quieres conocerla, yo le invito. Pero usted no tenía ningún vínculo laboral con Hunt. Sí tuve un vínculo laboral con Hunt y lo he dicho muchas veces. Yo le ayudé a levantar la plata para un proyecto grande en Yemen y el proyecto aquí. Sí, lo que pasa, lo que cuestiona la gente, la percepción de la gente, como una persona que ha trabajado como lobista o como cabildeo, como se llama en los Estados Unidos, y que probablemente yo he sido lo entienda uno mejor. de los eminentes banqueros de inversión en Nueva York. O sea, yo he sido presidente de uno de los grandes Pero bancos. Hunt lo trae usted como banquero de inversión Claro. o como gestor de intereses. No, como banquero de inversión. Ellos fueron rechazados por el Exim Bank en Washington para financiar parte de este proyecto y me dijeron cómo podemos
levantar esta plata. La pregunta de la gente de a pie, siguiendo la misma estructura, es, por ejemplo... ¿Son de a pie? No, Javier Lima es de a que pie. la percepción dice, bueno, ¿cómo va a ser una persona como usted que tiene, digamos, intereses en grandes empresas transnacionales? Yo no tengo ningún interés en ninguna empresa Déjeme terminar, Pedro Pablo. No, pero empecemos pues poniendo pero esa las cosas es la como percepción son. de mucha gente que tiene también derecho equivocada. Pero por cierto, usted tiene derecho a decir que es equivocada. Lo estoy pero diciendo. muchas veces se vota, y usted lo sabe mejor que nadie, por percepciones. Entonces, ¿creen que usted es lobista y cómo puede ser presidente del Perú una persona que está vinculado a intereses internacionales? Yo conozco al señor Hunt desde hace 30 años. Hace 30 años estuvimos juntos en la China. Y me dijo, oye, yo quisiera hacer algo en Sudamérica. Exportar gas. No se había pensado en el gas. Le dije, esto era en el 80. Le dije, ¿por qué no vienes al Perú y te das una vuelta? Pasaron los años y por fin vino al Perú. Y me dijo, a ver, ¿cómo es esto? Y se integró al consorcio que lidera Pluspetrol, a quien yo no conocía y tampoco se lo presenté, y eso fue el consorcio que ganó la licitación al final del gobierno de Fujimori para desarrollar el gas de Camisea. Pero hubo algunos cambios para facilitar la exportación. No, lo que ocurrió en el Ministerio de Energía y Minas... Se cambió esto de los 20 años y ese tipo de cosas. Claro, lo que pasó ahí es que los bancos no querían prestar para el proyecto si no había la garantía de suficiente gas. Bueno, ese gas se ha devuelto. Pero, ¿por qué Quijandría dice que Toledo no estuvo en esa reunión? Sí estuvo Toledo. Bueno, todo eso lo hizo. Quijandría lo negó, después le preguntaron, dijo que había mandado una carta. No, está bien, pero digamos todo eso, todo el mundo asume su responsabilidad. El proyecto... O sea, para usted estuvo. Yo no sé si físicamente estuvo o no, pero esto fue una decisión de gobierno. Otra percepción de la gente. No, pero un momentito sobre Camisea, porque yo creo que se critica muy injustamente Camisea. Antes de Camisea, el Perú era importador neto de hidrocarburos. Hoy estamos completamente TAS con TAS balanceados. Esto se debe a Camisea. ¿Por qué? Porque cada dólar de gas que se saca genera $4 de líquidos, que son como gasolina que se mete al tanque. Y eso hace que estemos protegidos hoy en un momento en que el precio del petróleo No, nadie discute sube. eso, sino que lo que le molesta a alguna gente es que si antes estuvo el presidente del Perú y se conversan ciertas cosas. Pero vamos a otro tema. Roger Morante. Yo quiero hacerle la siguiente pregunta a PPK, que es una preocupación, veo, en todo el mundo. ¿Qué va a hacer con la seguridad ciudadana? Dos, ¿va a aumentar el sueldo mínimo? Lo que vamos a hacer por la seguridad ciudadana es tener más policías en las calles. Hoy hay más o menos 100.000 policías. 30.000... También va a subir los sueldos a los policías, por eso volvemos al tema absolutamente, del cómo, en funciones administrativas. Los otros 70.000, 24 horas sí, 24 horas no. O sea, tenemos 35.000 policías en las calles cada día para una población de 30 millones. Es un policía por 1.000 habitantes. En San Juan del Lurigancho es un policía por 3.000 habitantes. Así no funcionamos. Hay que cambiar el horario de trabajo. Quitar el 3 por este sistema que... O sea, se va a trabajar 12 horas sí, 12 horas no, y se va a recibir un mayor sueldo, porque no se pueden cachuelear afuera. Perdón, el salario mínimo, ¿lo subiría? Porque he leído que Pablo Secada, que es jefe de su equipo, se negó a eso. Bueno, está dicho aquí que vamos a hacer un aumento gradual del salario mínimo. Porque Secada ha dicho que no, con los empresarios, algo así. No, aquí está. Sí, dicen concordancia. Pero eso... ¿Pero por qué Secada hoy día, por ejemplo? Pero Secada hoy día dice que no. Es bajísimo en el Perú, dejémonos de tonterías. 550 soles, ¿cuánto es eso? ¿Son $200? Sí, claro, es ¿no? $200. Entonces, ¿cuánto lo subiría?
Yo creo que es un aumento gradual lo que queremos. ¿A cuánto? ¿Cuánto cree que debería ¿El primer día? No. ¿Cuánto? Pues, al final de su gobierno. No, mira, el ingreso por habitante hoy en el Perú es $5.000. Yo creo que al final de este gobierno que viene será $8.000. Y yo creo que el sueldo gradualmente debe subir en la misma proporción. ¿Hasta cuánto más o menos? Yo creo que va a subir a 700 Pero soles. lo que yo veo es una contradicción soles. con Secada, que dice hoy día que él no subía el sueldo mínimo. Y No, está bien, yo respeto ese punto de vista. Yo creo que subir demasiado el sueldo mínimo quita trabajos, por ejemplo, el 28 pero de julio gradualmente no. del 2016, ¿cuánto debería estar si fuera un gobierno suyo el sueldo mínimo? Si el ingreso per cápita está en $8.000 Sí. a los precios de hoy, probablemente estará en 10.000 a los precios de entonces. Ya, ¿cuánto sería? Y yo creo que el sueldo mínimo estará alrededor de 800, 900 soles. Muy bien, una pregunta que también ha hecho ¿Qué es el lo que señor gana Lauca. un policía ahora? Dice que si, por ejemplo, usted no fuera candidato a la presidencia, ¿con cuál de los candidatos le gustaría ser ministro de Economía? Yo no voy a volver a ser ministro de Economía nunca. Yo ya lo he hecho un buen trabajo, yo voy a apoyar. ni siquiera como hipótesis. No, un buen ministro o buena ministra de Economía, yo no quiero volver a hacer eso. Si pierda las elecciones, como parece en todo caso, según las encuestas... No nos adelantemos. Ya, ¿qué va a hacer en todo caso posteriormente en el Perú? ¿Se va a quedar? Sí, yo voy a seguir haciendo mi trabajo, me voy a reintegrar a mi fondo, en el cual este nuevo fondo no he trabajado todavía, y haré mis programas en RPP y mis columnas en correo, que nadie lee. Y a fastidiar al gobierno de turno. Una pregunta. El eje de la campaña de Toledo, uno de los ejes es: conmigo la comida estuvo muy barata y conmigo la comida estará muy barata. Así es. ¿Eso es factible, esa promesa Eso es de Toledo? mentira, pues. Todos sabemos que eso es mentira. En el mundo se viene en este momento presiones inflacionarias, el maíz, el trigo están subiendo, el arroz también, el azúcar nunca ha estado más alto, el petróleo está subiendo. Y luego bajarán. O sea, la comida con Toledo, ¿por qué estuvo barata? Porque tuvimos una economía abierta con un buen manejo fiscal y sin inflación. Con cualquiera ya no va a estar barata. Pero digamos una cosa bien clara, la inflación de los 5 años de Toledo fue 10%. Los 5 años, el quinquenio. Los 5 años, el quinquenio. La inflación en los 5 años de Alan también es 10%. Entonces, no se puede Pero lo que decir... pasó también es que los commodities estaaban muy baratos esa época, el trigo, el Bueno, maíz. ya han subido. Entonces, yo no sé es esa. si él es Moisés o un santo que así con una varita mágica hace bajar los precios. Internacionales. O sea, quien dice que va a mantener imposible. estables los precios y los va a bajar... No va a bajar, ¿no? No, pero es una mentira, dice usted. Absolutamente. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Pedro Pablo. Lo dejamos para que descanse, porque entiendo que ha estado desde las 6 de la mañana en una campaña brutal. Estaré 2 días en Cajamarca. Y le gustó estar en Agua Dulce, ¿no? Porque fue ahí... Sí, muy bonito. ¿Sí? Ahora, lo que les quiero contar a los oyentes Rapidito. es que estuve en Sullana hace 1 día, 2 días. Sentado en un burro. No, y nunca he visto un mercado en condiciones tan precarias y con tanta gente hacinada alrededor de desagües y realmente de suciedad. Entonces, yo creo que en el Perú tenemos que ayudar a que lugares como Sullana Inseguridad pública. Sullana es muy peligroso. progresen Es uno de los sitios con más crimen. y no estén en esa situación. Bueno, muy bien. muchas Muchas gracias. gracias. Que tenga mucha suerte. Muy amable. La Sí. tendré.
Bueno, estamos de regreso aquí en Sin Medias Tintas. Ya está nuestro invitado de fondo en nuestro programa, Pedro Pablo Kuczynski. Le agradecemos la presencia. Mónica, hola Aldo, ¿qué tal? Una jornada intensa. Están con los ojos bien abiertos. Absolutamente abiertos. Y usted también, ¿no? Porque ha estado toda Más o menos. Pero además, temprano. respecto a los ojos bien abiertos, lo que debe tener es una especie de dolor de estómago después de haber visto la encuesta de la Universidad Católica con un porcentaje tan chiquitito. No. Sí, nunca había visto una encuesta que aparezca. Yo te digo una cosa. A ver. Anoche, en Piura, 22.000 personas en el estadio. 3 noches antes, en Chiclayo, 22.000 personas en el estadio. En Chimbote, 20.000. En Trujillo, 23.000. Pero no se refleja. En las pues. encuestas su piso siempre era 5. Es muy raro, bueno, en 3.9. No, pero yo no voy a entrar en encuestas. Yo creo que todo eso está medio manipulado. ¿Por ¿Usted qué? considera que está direccionada? Absolutamente, pero no voy a hablar de eso. Ajá. No, ¿por qué? No Pero voy a hablar nosotros se de lo eso. estamos preguntando Claro, porque es parte de la lo interesante información. es que El hable. jurado se ocupe de eso, que vean qué pasa aquí. ¿Pero en qué sustenta usted su sospecha que eso está direccionado, que está mal? Yo creo que hay gente que se beneficia con la caída de uno, la subida del otro. O sea, hay ¿Quién cocinada. se beneficia? ¿Toledo? Yo no voy a decir nada. Entonces, ¿para qué me has invitado? No, Para no decir nada. vamos a hablar de temas de De fondo. fútbol, de Super Bowl. Vamos a claro. hablar Bueno, de ¿no temas cree en las de fondo. encuestas? No, sí, yo creo que las encuestas, cuando uno se acerca a la elección, sobre todo la de apoyo, si la de apoyo no se ha equivocado mucho en las últimas elecciones, pero en el último mes. Veamos lo que pasó en Colombia hace poco. Claro, ¿no? ese es un ejemplo con el tema de Antanas Mocos. Un mes antes de la elección, mi amigo Juan Manuel estaba en 28 y luego el cambio, Mocus sí, en sí. 30. Y Bueno, cambió, vamos ¿sí? a las preguntas. Vamos entonces. a cosas de fondo. Vamos a cosas de La fondo. reestructuración azucarera. Eso es una cosa que me ha sorprendido mucho ver a Pedro Pablo Kuczynski diciendo que se extienda la protección a las Bueno, no, la azucareras. protección ha pasado? patrimonial es palabra código para dar tiempo para una buena reestructuración Mira, financiera. ¿cuántos años estamos en eso? Y No, ha lo funcionado. que pasa es que la reestructuración ha empezado en el último año y medio. Ahí Pomalca ha empezado a pagar impuestos. Todavía debe muchísimo. Debe, claro, pero me sorprende, veamos ¿por qué no, cuáles son los por qué no, impuestos por qué al- no A se ver, a hace, ver, a ver. porque no se quiebra, ¿Cuáles son? se vende en una de las empresas? ¿Qué cosa le deben? Le deben a E-Salud, le deben a la SUNAT, ¿qué Proveedores. cosa? Y a proveedores. Como muchos otros le deben a la SUNAT. Sí, claro. Si usted llega a ser presidente, ¿qué haría? ¿O qué va a mantener? ¿Esta No, yo protección? les he prometido a los trabajadores que para el 25 de diciembre el caso de estas 4 azucareras que tienen 26.000 hectáreas en Lambayeque, es más grande que Casagrande, se va a arreglar de una manera u otra y ellos van a tener sus Pero eso de sus una manera u pensiones otra, aseguradas. digamos, es algo ambiguo, finalmente. No es nada ambiguo. Las 4 tienen estructuras similares. Pero ¿por qué no se hizo eso en el gobierno de Toledo? Porque esto tiene años, la No, protección. sí se hizo mucho en el gobierno de Toledo. En el gobierno de Toledo yo agarré, siendo premier, invité a los que querían a presentarse en bolsa y comprar las acciones del Estado. Y las compró Gloria, Pero esto no es que una hoy tiene Sí, Casa claro. Grande. Pero esto no compró es la una Casa protección Grande. como indebida, que un grupo económico se beneficia, que el grupo Oviedo, el otro grupo Huancaruna. ¿Por qué tenemos que el resto de peruanos El grupo bancarnos eso? Huancaruna no tiene nada de Pomalca, tiene un poquito de... Pero maneja Pomalca. O sea, ¿por qué proteger a un grupo, ¿Por qué proteger a un grupo? Todo en el mundo le relación o en pediría a mí detrimento también, de claro. otro? Eso es. No. Demos marcha atrás. A ver. Marcha atrás. Primera, segunda, marcha atrás. Sí, a una vuelta Pero no de fuga. neutro, ¿ah? No, marcha atrás. Sí. ¿Qué está pasando? En estas 4 empresas la estructura es similar. 1/3 trabajadores, 1/3 gobierno y 1/3 otros. En el caso de Pomalca, ese tercio otros está en manos de un señor Oviedo,
que yo lo he conocido por ahí. Ser una persona como usted que tiene, digamos, intereses en grandes empresas transnacionales. Yo no tengo ningún interés en ninguna empresa Déjeme terminar, transnacional. Pedro Pablo. No, pero empecemos pues poniendo pero eso las es lo que cosas es la como percepción son. de mucha gente que Hay tiene también percepción derecho equivocada. Pero por cierto, usted tiene derecho a decir que es equivocada. Lo estoy pero diciendo. muchas veces se vota, y usted lo sabe mejor que nadie, por percepciones. Entonces, ¿creen que usted es lobista y cómo puede ser presidente del Perú una persona que está vinculado a intereses internacionales? Yo conozco al señor Hunt desde hace 30 años. Hace 30 años estuvimos juntos en la China. Y me dijo, oye, yo quisiera hacer algo en Sudamérica. ¿Exportar gas? No se había pensado en el gas. Le dije, esto era en el 80. Le dije, ¿por qué no vienes al Perú y te das una vuelta? Pasaron los años y por fin vino al Perú. Y me dijo, a ver, ¿cómo es esto? Y se integró al consorcio que lidera Pluspetrol, a quien yo no conocía y tampoco se lo presenté. Y eso fue el consorcio que ganó la licitación al final del gobierno de Fujimori para desarrollar el gas de Camisea. Pero hubo algunos cambios para facilitar la exportación. No, lo que ocurrió en el Ministerio de Energía y Minas... Se cambió esto de los 20 años y ese tipo de cosas. Claro, lo que pasó ahí es que los bancos no querían prestar para el proyecto si no había la garantía de suficiente gas. Bueno, ese gas se ha devuelto. Pero, ¿por qué Quijandría dice que Toledo no estuvo en esa reunión? Sí estuvo Toledo. Todo eso lo hizo. Quijandría lo negó, después le preguntaron, dijo que había mandado una carta. No, está bien, pero digamos todo eso, todo el mundo asume su responsabilidad. El proyecto... O sea, para usted estuvo. Yo no sé si físicamente estuvo o no, pero esto fue una decisión de gobierno. Otra percepción de la gente. No, pero un momentito sobre Camisea, porque yo creo que se critica muy injustamente Camisea. Antes de Camisea, el Perú era importador neto de hidrocarburos. Hoy estamos completamente tas con tas balanceados. Esto se debe a Camisea. ¿Por qué? Porque cada dólar de gas que se saca genera 4 dólares de líquidos, que son como gasolina que se mete al tanque. Perfecto. Y eso hace que estemos protegidos hoy en un momento en que el precio del petróleo No, nadie discute sube. eso, sino que lo que le molesta a alguna gente es que si antes estuvo el presidente del Perú y se conversa ciertas cosas. Pero vamos a otro tema. Roger Morante. Yo quiero hacerle la siguiente pregunta a PPK, que es una preocupación, veo, en todo el mundo. ¿Qué va a hacer con la seguridad ciudadana? 2, ¿va a aumentar el sueldo mínimo? Lo que vamos a hacer por la seguridad ciudadana es tener más policías en las calles. Hoy hay más o menos 100.000 policías. 30.000... También va a subir los sueldos a los policías, por eso volvemos al tema absolutamente, del cómo, en funciones administrativas. Los otros 70.000, 24 horas sí, 24 horas no. O sea, tenemos 35.000 policías en las calles cada día para una población de 30 millones. Es un policía por 1.000 habitantes. En San Juan del Lurigancho es un policía por 3.000 habitantes. Así no funcionamos. Hay que cambiar el horario de trabajo. Quitar el 3 por este sistema que... o sea, se va a trabajar 12 horas sí, 12 horas no, y se va a recibir un mayor sueldo, porque no se pueden cachuelear afuera. Perdón, el salario mínimo, ¿lo subiría? Porque he leído que Pablo Secada, que es jefe de su equipo, se negó a eso. Bueno, está dicho aquí que vamos a hacer un aumento gradual del salario mínimo. Porque Secada ha dicho que no, con los empresarios, algo así. No, aquí está. Sí, dicen concordancia. En concordancia pero eso... Pero ¿por qué Secada hoy día, por ejemplo, pero Secada hoy día dice que no? Bajísimo en el Perú, dejémonos de tonterías. 550 soles, ¿cuánto es eso? ¿Son 200 dólares? Sí, claro, es ¿no? 200 dólares. Entonces, ¿cuánto lo subiría? Yo creo que es un aumento gradual lo que queremos. ¿A cuánto? ¿Cuánto cree que debería ¿El primer día? No.
¿Cuánto pesa al final de su gobierno? No, mira, el ingreso por habitante hoy en el Perú es $5.000. Yo creo que al final de este 18%, y vamos a discutir con los empresarios de ese 18%, cuánto se va a dar en aumento de sueldo y cuánto te vas a ahorrar tú. Muy bien, señor Cuchillo, tenemos que hacer una pausa. Vamos a regresar con usted y vamos a regresar también con las preguntas del público. Ya las tenemos a través del Twitter y del Facebook, así que no se olviden, ya volvemos Sin Medias Tintas. Bueno, regresamos con PPK y aquí estamos con las preguntas del público. Señor Jorge Fernando Medina Urbina. Señor Kuczynski, según las encuestas, ¿no le parece que el sancochado que ha formado no ha pegado, que en su caso la suma de las partes no da el producto total, ya que cada líder individualmente tiene más seguidores que ellos mismos y no se ha hecho una suma? ¿Cree usted eso? ¿Que el sancochado no...? ¿Falta de coordinación dentro del sancochado? No, estamos trabajando bien. Sancochado de Sabrío, obviamente en las encuestas privadas que tenemos, las listas congresales tienen más aceptación que el candidato a presidente, pero estamos muy por encima de estas cifras que se publican hoy y mañana. Ahora, Henry Serna, otro cibernauta, pregunta lo que de alguna manera hemos preguntado, pero se lo vamos a insistir. Como una persona, dice, que ha trabajado para el régimen de Alejandro Toledo, venga ahora a despotricar contra él. Pero yo nunca he despotricado contra Toledo. Toledo me dijo que yo no era muy necesario, que su gente no me quería, entonces chao, pues le dije. ¿Qué es lo que más le ha dolido? ¿Que lo hayan ninguneado, digamos, en una...? Me han ninguneado públicamente y eso es inaceptable. ¿Pero por un tema de orgullo o por un tema...? No, yo creo que el equipo que yo formé en el MEF y que mantuve en la PCM era un equipo de primera en la administración y un equipo que trabajó con otros ¿Usted cree que Kurt ministros. Burneo se ha portado mal con usted? Yo creo que Kurt Burneo es una buena persona, le piden, igual que mandan al sobrino de Ayaipoma a tacharme. No, eso está todo orquestado. ¿Pero por qué Perú Posible contra usted? ¿Lo quieren bajar a usted para subir ellos? Bueno, ellos, no sé. Ellos no necesitarían hacer eso para tratar de subir porque están arriba. Ellos tienen un montón de plata. Miremos el canal y vemos ahí cosas que normalmente cuestan 300, 400 La venta de $1,000. su casa no va a ser suficiente para hacer una campaña. Por lo menos se ha iniciado la campaña y vamos a subir, Henry y Fernando. Javier Nima, acá entró una pregunta de un señor Javier Nima. Muchas gracias, señor Nima. Pedro Pablo, ¿es usted o no lobista de las mineras? ¿Cuáles son sus labores privadas? ¿De dónde salen sus recursos? Yo trabajo para un fondo en Nueva York que obviamente me cortó el sueldo inmediatamente que anuncié mi candidatura y vivo de mis pensiones. Yo tengo una pensión del Banco Mundial. ¿Y qué comentario le merece eso? Me viene un poco a la cabeza. Esa nota de Wall Street Journal que salió hace un tiempo que decía que usted había traído a Hunt a una comida donde había estado Toledo y había estado, Eso es lo que dice. y había estado también el señor Quijandría. Una nota Yo que no salió. estoy de lobista para nada. ¿Pero hubo esa comida efectivamente? Claro que sí la hubo, yo no escondo nada. ¿Estuvo Toledo? Toledo pasó a tomarse un aperitivo. ¿Y se trató el tema del gas? No, lo que quería el señor Hunt era conocer a la nueva primera ministra del Perú. Y para alguien que va a poner... ¿Beatriz Merino, me parece? Sí, Ya. para alguien que va a poner 3.000 millones en un país, pues es lógico que... ¿Pero usted era el facilitador? No, yo le dije, mira, si tú quieres conocerla, yo le invito. Pero usted no tenía ningún vínculo laboral con Hunt. Sí tuve un vínculo laboral con Hunt y lo he dicho muchas veces. Yo le ayudé a levantar la plata para un proyecto grande en Yemen y el proyecto aquí. Sí, lo que pasa, lo que cuestiona la gente, la percepción de la gente, como una persona que ha trabajado como lobista o como cabildeo, como se llama en los Estados Unidos, y que probablemente lo entienda mejor. Uno de los eminentes banqueros de inversión en Nueva York. O sea, yo he sido presidente de uno de los grandes Pero Hunt lo trae usted como banquero de inversión, claro, o como gestor de intereses. No, como banquero de inversión. Ellos fueron rechazados por el Exim Bank en Washington para financiar parte de este proyecto
y me dijeron, ¿cómo podemos levantar esta plata? La pregunta de la gente de a pie, siguiendo la misma estructura, por ejemplo. ¿Son de a pie? No, Javier Lima es de a que pie. la percepción dice, bueno, ¿cómo va a ser a los maestros, a la policía, Fuerzas Armadas, médicos, enfermeras? Es una panacea maravillosa y va a exigir mayor eficiencia, pero también ha dicho que va a bajar los impuestos de manera progresiva de 19% a 15% del IGB. ¿Le parece, un economista como usted, de la talla usted, que le parece esto responsable? Por un lado, aumento de sueldos y por otro lado, una rebaja básicamente, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Yo creo que en el Perú tenemos que aterrizar en la modernidad. Estamos en el mercado laboral, en los impuestos en la edad de piedra. Aquí se piensa que se sube la tasa del impuesto y se recauda más. Es completamente al revés. Es lo que está pasando hoy, ¿no? No. O sea, ¿de dónde se saca? ¿Cómo se financia? Seguimos estancados en 15% del Producto Bruto es la recaudación. ¿Usted cree que viene que bajando impuestos se recauda más por esto de la curva de Laffer? O sea, ¿usted no cree, solo eso. como ha pasado con los espectáculos estos... Mira, yo tengo dos experiencias cuando fui ministro de Economía. Una fue quitamos el impuesto de solidaridad, que es una herencia del gobierno militar, que era 5% de la planilla. Un expolio total. Se subió de esa manera el índice de formalidad de 25% al 35%. Pero una pregunta de sentido común, si esto fuera factible, real, posible, cualquier gobierno estaría feliz en aplicarlo. Porque por un lado es aumentar los sueldos y por otro lado rebajar los impuestos. No. 19% de IGB es leonino. Yo estaba ayer en el mercado de Sullana, nadie... Pero lo subió el gobierno de Toledo, ¿ah? Eso se subió durante el gobierno de Toledo. Lo subió Silva Arruete. Lo subió Silva Arruete. No, yo no. ¿Y por qué no se bajaron impuestos en ese momento? Porque la caja estaba vacía, era muy difícil. Pero a veces cuando uno baja, ya hemos hablado ya, la curva de Laffer se recauda más. Bajamos el impuesto de solidaridad, bajamos el impuesto a la cerveza. ¿Le va a subir a las mineras? Totalmente. Le vamos a poner la regalía. ¿Qué va a pasar con la minería? ¿Va a poner una regalía más alta? ¿Va a haber un impuesto a las sobreganancias? La mayoría de las grandes empresas no pagan la regalía porque tienen contratos de estabilidad. ¿Cómo le ha caído este tema de Wikileaks, que lo ha puesto usted como un eficientísimo, digamos, asesor del tema de mineras? Eso es la opinión de un tipo que estuvo en una reunión con el embajador Strabo. Pero usted sabe que en política, digamos, el tema es de percepciones también. De repente la percepción de la gente dice, bueno, ¿cómo va? Wikileaks es un gas de un burro al aire, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué opinión es esa? Eso la escuché en Piura en la mañana, esa expresión es muy popular. No, pero regresemos al tema fundamental. Yo creo que para tener una economía donde la gente tiene trabajo, con pensión, con seguro, necesitamos facilitar lo que se llama la formalización, que no es la mejor palabra. Pero, ¿cómo vamos a hacer? ¿Eso con qué? ¿La ley MIPES, por ejemplo, bajando impuestos? ¿Por dónde? Pero la ley MIPES no ha funcionado muy bien. ¿Por qué? Pero si tuviera que dar un titular, digamos, en ese sentido, ¿qué cosa haría usted para eso? ¿Sí? No, yo lo que haría es muy sencillo, es un plan en 3 o 4 partes. Primero, se baja el IGB progresivamente. En los 5 años, correcto. Segundo. Segundo, se le da a las empresas que toman más de 10% de trabajadores en su planilla una reducción tributaria de 5 puntos, que es un montón, de 30 a 25%. Tercero, se crea un sistema donde los nuevos trabajadores tienen seguro de desempleo. Los que ya están tienen sus ¿Cómo funciona? CTS. Antes de ir al corte, ¿cómo funcionaría ese seguro de desempleo? ¿Cómo se financia? Es facilísimo. Lo creó Bismarck en Alemania en 1884. Pero es oneroso, es caro. El problema que tiene Estados Unidos ahora con tanta los gente... estudios que hicimos con Pero ¿cómo? A ver, cuénteme, me van a descontar mi planilla, ¿cómo? Aterrice. 3%. De mi planilla. De tu planilla. Aparte de lo que me cobran ya hoy en día, ¿o me va a costar otro? No, este es otro régimen. Ya no hay CTS.
No, si hay CTS para que los que ya lo tienen. No, del nuevo pues. El nuevo no tiene CTS, no tiene todas esas cosas. No tendría gratificaciones tampoco. No, sí tiene, sí tiene las dos gratificaciones. Bonos, claro. Bonos. Claro. O sea, no cambiaría en ese sentido. No. Bueno, muy bien. Y eso te reduce la planilla. ¿Sí? En el caso de Tumán es más o menos parecido. El caso de Cayaltí es un poquito distinto porque el gobierno controla todo. Claro, hubo esta operación que no fue muy afortunada, y Cayaltí, que se hizo el gobierno de Toledo, la entrada a Cayaltí con Cofide. Bueno, eso lo hizo Cofide, yo no tuve nada que ver con esa operación. Y el grupo de Pucallá, eso está en manos del Scotiabank, ¿no? El Banco Scotia. Pero ahora, el gobierno del Estado vende su porcentaje y se acabó, no tiene por qué. Vamos. Sí, y hay que licitar ese porcentaje. Pero lo único que yo le he dicho a los trabajadores es hagamos una cosa donde ustedes van a tener su ONP, su cosa. Cambiando de tema. ¿No? Y lo mismo que salud, lo mismo que la SUNAT. El plan Brady arregló la deuda del Perú. Y ahí yo quiero preguntarle todos se una cosa bajaron distinta, un porque si no poquito. se nos van a ir los minutos y quiero preguntarle varias tenemos cosas. Media hora. Media hora. ¿Quiere una hora? Estamos sobrados, el tiempo que quieran. Qué bueno, qué bueno. Y además lo bueno de esta entrevista es que no sale ahí que yo tengo 67% y la otra tiene 33%. Eso lo ha asustado. Y no sabemos de qué cosa están hablando. Pero ya, vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta. Por ejemplo, el tema Toledo. Usted ha apuntado directamente a Toledo. Usted lo conoce bien a Toledo. Sí, él está primero, digamos, en las encuestas. Está muy primero. Sí. Muy primero en las encuestas. Usted ha planteado un debate que él, la verdad, lo ha ninguneado porque ha dicho que usted de este tamañito pues no se va a poner a debatir. Fue su jefe. O sea, digamos, ¿por qué él no debería gobernar nuevamente el Perú y usted pretendería gobernar si ha sido parte del mismo gobierno? Vamos a ver un poco qué pasó aquí. A mí se me pidió en el año 2001 que yo me encargara de la economía. Aquí está. Vine a hablar contigo y abrimos la caja, no había nada. No habíamos crecido en 3 años. Estábamos fregados. Pasan 5 años, yo no estuve de ministro todo ese tiempo, pero estuve el 60% del tiempo. Hubo otros ministros distinguidos, Jaime Quijandrías, Zavala, Silva Rueta, etcétera, pero sobre todo hubo el equipo del MEF. Yo motivé al equipo del MEF y arreglamos la cosa. Y le entregamos al siguiente gobierno. ¿Qué participación tuvo Toledo en ese arreglo de cosas? Él soporte como economista. No, él era el presidente de la República. Toledo tuvo una gran virtud y es que uno podía pelearse con él y él escuchaba. Pero a veces había peleas, pues como lo hay en todo gobierno. Yo he sido ministro de Belaúnde también. ¿Y por qué la gente tendría que escoger, digamos, a alguien que ha sido ministro, en todo caso, por las propias palabras de Toledo, empleado y no al jefe? No. Usted mismo, porque usted mismo lo ha dicho, son sus palabras. Yo soy candidato hoy, los dos somos candidatos. Yo lo ayudé, él me ayudó, trabajamos juntos. Punto, terminado el incidente. Yo creo que yo haría un gobierno súper ordenado, transparente, donde no habría ningún gobierno mejor que el que lo haría él. Bueno, obviamente si estoy diciendo eso, pienso que lo haría mejor. Ahora, una persona el otro día me dijo, si entrevistas a PPK, hazle una pregunta de mi parte. Ser presidente de todos los peruanos es tener un compromiso con todos los peruanos. Y yo no sentí, me dice esta persona, que PPK lo tuvo durante la reconstrucción de Ica, cuando se negó a integrar el directorio de Forsur. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estuvo el directorio cuando el país estaba realmente en un problema muy serio? Claro, ¿qué pasó? Alan García, el presidente, invitó a un grupo, Pepe Klimper, a mí, Julio Fabre, que fue el presidente de Forsur. A los 2 días la Contraloría dijo que éramos funcionarios públicos, ¿no? Y que teníamos que dejar las otras cosas que estábamos haciendo, que teníamos que declarar todos nuestros bienes. Yo salí de Premier en julio del 2006 con 64 acciones de investigación.
Yo dije, yo no vuelvo a hacer eso, yo no soy funcionario público. Pero no era un momento de poner el pecho, había habido un terremoto, No, se necesitaba yo le sacar dije a Julio, mucha gente adelante. vámonos a Ica, ahí yo te acompaño. Si lo hacemos desde el edificio de Petroperú, a larga distancia no me interesa. Señor Kuczynski, usted ha dicho que va a aumentar en su plan de gobierno, ¿no? Remitiéndonos a su plan de gobierno a los 25 compromisos que tiene usted aquí, que lo hemos revisado. Va a aumentar de manera significativa